us parlaré de les propietats nutricionals de la carn de poltre i bé, la majoria d'aquesta presentació he de donar les gràcies al Joel González, que és el tècnic de l'IRTA que va fer aquest estudi i que ens ha cedit, bueno, l'estudi també és de FECAPI, però ens ha cedit el seu estudi perquè el puguem tractar aquí. La majoria de vosaltres ja el coneixeu, segurament, perquè el vam presentar en una jornada l'any 2018, no gaire lluny d'aquí, a l'aula de... com és allò? A l'aula d'hostaleria del Ripollès. I res, jo us explico una miqueta en el que es basa aquest estudi, que és aquest. L'estudi és caracterització de la qualitat de la carn de poltre, amb composició nutricional, perfil d'àcids grassos, contingut d'antioxidants i vida útil de la carn de poltre, comparant dos tipus de poltres, els que sol havia estat a pastura i alletat per la mare i menjant, com deia Joan abans, una mica d'herba, i els que acaben amb un engreix menjant pinso i farratge. I dins d'aquí també convencional i ecològic, però bueno, ja veureu que les diferències, tal com s'explica, les diferències són mínimes perquè el poltre, si no hi hagués totes les mesures que imposa el CCPAE, el poltre és dels animals que més està alimentat de tipus ecològic i de fet, els que teniu poltres ho sabeu, que quan s'ha de començar a medicar un poltre ja te'n pots acomiadar. Bueno, este estudio, el objetivo de este estudio era caracterizar la carne de los potros, sobre todo, ya digo, los que bajan del puerto directamente y los que se alimentan después de haber bajado con pienso y paja o con forraje. ¿Vale? La idea es composición de grasa, proteína y humedad de la carne, contenido en antioxidantes naturales como son la vitamina E, coenzima Q y los betacarotenos. La calidad de la grasa, tanto la subcutánea, o sea, la que envuelve el músculo, como la que está infiltrada, la intramuscular. Y la estabilidad oxidativa, que ya veréis que bueno, este es el gran hándicap de la carne de potro. Este estudio se hizo en el IRTA, en Monells, que está cerca de Girona. Y participaron animales en la mayoría de esta comarca, del Ripollès, pero también hubo caracterización de animales que pastaban en el Alt Urgell, que es una comarca más montañosa y más alta en latitud, en el Pallars Sobirà y en el Valle de Arán, que también son comarcas más escarpadas y más en latitud, más altas en latitud. Este es el lote del pienso, compuesto por 15 animales, creo que son, 16, perdón. Y después está otro lote, que es el lote de animales que solo pastaron, o sea que no se llevaron a ningún engorde, de la montaña directamente se sacrificaron. Y aquí hay menos animales, pero bueno, también fue importante para caracterizar las diferencias entre lo que se pasta y los animales que van al engorde. Vale. Los resultados que se obtuvieron, lo he simplificado muchísimo, no vamos a entrar en cosas nutricionales porque de verdad que nos puede explotar la cabeza a todos. Y si alguien después quiere el estudio, desde la FECAPI estamos súper contentos de poderlo pasar y si entendéis de nutrición, pues fantástico. Pero bueno, en la alimentación con pastos
lo que da es un exceso de ácidos grasos poliinsaturados, como son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Son dos diferentes, les diferencia una cadena y ya está. Pero bueno, son ácidos grasos poliinsaturados, que son estos ácidos grasos los buenos. Los que la gente dice, estos son los buenos, vale, pues estos. Y en cambio, cuando el animal pasa del pasto a alimentarse con forraje, estos ácidos grasos poliinsaturados bajan en cantidad. Ya veremos por qué. Hay dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta, que son esta serie N3 y una serie que es N6. ¿Vale? Antes os he dicho, son los buenos. Sí, son los buenos si están en la proporción adecuada. ¿Vale? Lo que interesa es que de la cadena N6 a la cadena N3 haya una ratio que baje de 0,4. Si esta ratio si esta ratio está por debajo de 0,4, la carne es fantástica, va súper bien. Es todo lo que nos hablan del pescado azul que tiene omegas 3 y todo esto, pues esto es lo que nos interesa. ¿Vale? Y bueno, y entonces, tenemos muy pocos ácidos grasos monoinsaturados. Que los ácidos grasos, para que lo entendáis, los monoinsaturados son los que crean la grasa esta gorda, la que hay que sacar y separar, porque es la que sienta mal, la que está por fuera, la que nosotros vemos allí. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde vienen todos estos ácidos grasos que hemos dicho que hay tantos cuando los animales solo comen forraje? Es decir, no pasan al engorde. Pues vienen todos de la leche de las yeguas. La leche de las yeguas es una pasada en cuanto a ácidos grasos. No sé si habéis visto, probado o os habéis puesto una gota de leche de yegua en la mano, que es grasa pura. Va súper bien para hacer cremitas y cosas de estas. Tiene una gran cantidad de grasa y la mayoría son ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, por esto tenemos que los animales que solo toman leche, aunque tomen un poco de pasto, de hecho, cada yegua también está pastando en la montaña cuando están dando de mamar a los potros. ¿Vale? Y aquí tenemos la composición del lomo de una canal de carne. Normalmente el contenido en grasa es superior en los animales que comen pienso, pero como ya veremos, el contenido en grasa no son ácidos grasos poliinsaturados, que son los que nos interesan, son ácidos grasos en general, tanto poliinsaturados como monosaturados. Y esto lo que implica es que el producto sea más homogéneo. O sea, si nosotros cogiésemos canales de animales acabados de matar y los bajásemos, tendríamos una carne que enseguida se deshace. ¿Por qué? Porque este tipo de ácidos grasos poliinsaturados son muy inestables para aguantar una canal como deberían. Y esto la gente no lo acaba de entender. Carne que se deshaga es muy buena y es muy tal, pero no se acaba de entender. Y el lomo acabado con un recubrimiento graso de ácidos grasos monoinsaturados da más valor nutritivo, porque lo que explicaba Joan, el marmoleo es importante. ¿Por qué? Porque el marmoleo lo que da, la infiltración de grasa dentro de la musculatura, lo que da es más sabor a todo el resto de la grasa que hay. Y en esto, las hembras infiltran más grasa porque sus hormonas dan más para infiltrar. Ellas tienen más tendencia a hacer grasa que no los machos, que la testosterona lo que les da es que la carne se vuelva menos grasa y los animales pues son más duros.
Y bueno, y a lo que íbamos, la carne de potro es riquísima en hierro, ¿vale? Mucho más que todo el resto de especies animales. Y como es muy rica en hierro, el organismo también tiene que tener antioxidantes, ¿vale? Porque si no, todo el hierro que está acumulado en todos los tejidos, lo que haría es oxidarse dentro del mismo organismo y esto sería contraproducente, sobre todo para el hígado. Y por lo tanto tiene antioxidantes. Los antioxidantes son súper saludables y súper buenos para todo tipo de actividades de la vida y sobre todo para niños pequeños que están en fase de crecimiento. Bueno, nada, lo que os estaba explicando, los ácidos grasos en tejido subcutáneo. El pienso hace que cambien los ácidos poliinsaturados a monosaturados y de ácidos grasos poliinsaturados, que son los buenos. No hay diferencias entre los lotes de pastos, los lotes de engorde, ¿vale? Estos son palabras raras que no hace falta conocer, ya os lo digo. Si alguien tiene interés y entiende de nutrición y de cómo funcionan, bueno, todo el tipo de ácidos y tal, nosotros encantados os pasamos el estudio. ¿Vale? Grasa intramuscular igual. La grasa intramuscular es importante porque en mayoría son poliinsaturados y esto es buenísimo, aunque muy poca infiltración grasa. Vale, voy pasando rápido. Esto es el marmoleo que hablábamos. Bueno, no os tengo que contar nada que no sepáis todos. Todo este infiltrado graso dentro de la carne la hace el comer pienso. Una vez ya está cubierto todo lo que es la grasa subcutánea, empieza a infiltrar dentro. Y las hembras, por ejemplo, que tienen más tendencia a poder infiltrar dentro, pues infiltran antes. Por eso la carne sale siempre más marmolada que... Seguramente si se mata una yegua de 10 años estaría muy infiltrada. Bueno, a no ser que se haya pasado la vida corriendo por ahí. Pero esto es cuando ya está cubierto todo el subcutáneo, va entrando dentro del animal. Y el lote convencional versus lo ecológico es de las pocas diferencias que se han encontrado. Siempre estará más infiltrado porque el pienso convencional es más rápido o hace crecer los animales mucho más rápido que en caso del ecológico. Bueno, ya digo, diferencias pocas entre convencional y ecológico y más que nada el ecológico cuesta más de hacer crecer a los animales que el convencional. Si normalmente en convencional matas a 12, en ecológico te puedes ir a matar a 15 con el mismo peso y lo que implica. Y grasas intramusculares, no hay diferencias entre los unos y los otros. Ya digo, es un rollo patatero este estudio para quien no lo entienda, porque son todo cifras y tal. Y creo que lo más importante, y ahora lo veréis, serán las conclusiones. Oxidación. ¿Qué pasa? Al haber tanto hierro y al haber tantos ácidos grasos, la carne se oxida. Se oxida muy rápido y es como las barandillas del balcón. Si se oxida se vuelve negra. Y este es el gran hándicap de la carne de potro, que enseguida se vuelve negra. Que no quiere decir que sea mala, sino que se vuelve negra. Y a la vista tú no puedes ir a una carnicería y presentar una cosa negra, porque a la gente no les gusta. Y aparte de negra, el mismo hierro también da coloraciones brillantes,
que se podrían confundir con otras cosas y esto a la vista no es bonito. Y la gente es reacia a comprar una cosa que no le gusta. En este estudio intentaron hacer diferentes tipos de conservaciones para que no se oxidase y vieron que la vida útil aumentaba algo, no de 10 semanas, en envase con film permeable, ¿vale? Intentaron atmósferas modificadas, pero la atmósfera todavía oxida más. Y claro, también es un problemón. Claro, si te están vendiendo 7 kilos, ¿no?, de carne y tienes que ir raspando y te quedas con 2, o subes el precio del resto o a veces evitas comprar. Pero bueno, intentaremos que con la calidad de esto la gente compre a saco y no tengamos suficientes canales como para poder ir vendiendo. ¿Vale? Los animales del pasto tardan más en oxidarse porque tienen toda la grasa subcutánea que esto evita. Son monoinsaturados, es más duras, más... Y entonces, bueno, el envase al vacío parece que puedes llegar hasta 6 días. Estoy diciendo 6 días. No sé cuánto tiempo, los carniceros lo sabréis más que yo, puede aguantar un taco de ternera o de ovino en un expositor. Pero claro, un taco de potro, 2, 3 días máximo. Y esto que os decía también, los colores metálicos no implican crecimiento bacteriano, es el hierro puro y duro, no es nada más. No son bacterias que están allí haciendo de las suyas, sino que, de hecho, la grasa subcutánea es el gran bacteriófago, o sea, quita bacterias de la carne. Y aquí tenemos las cantidades de hierro. Lo he hecho con la letra en comparación a lo que tiene de miligramos por kilo de hierro, pero bueno, ya veis, 20 miligramos por kilo, a diferencia de la ternera y el cordero, que se van a 16, conejo 9 y cerdos y aves 8, o sea, más del doble de las carnes llamadas carnes blancas. Y nada, conclusiones. Las composiciones nutricionales de la carne de potro son 119 calorías, súper bien. 23% de proteína, que es muchísimo. La grasa intramuscular, nada, un 3%. Y ácidos grasos esenciales, de un 2 a un 9%. Más alta que la media. Claro, del 2 al 9 hay una ratio bastante grande, pero pensad que la mayoría de carnes no llegan al 2%. Y lo que más se asemejaría a estas cantidades, son el pescado azul. Hierro muchísimo y gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, que en este caso son el omega 3 y el omega 6, sobre todo como menos pienso coman. Y se consideró carne magra de alto valor nutritivo. Y para acabar, bueno, ya lo hemos explicado, pero las virtudes de la carne de potro: alto contenido en hierro, alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, bajo contenido en grasa, alta calidad proteica, rico en antioxidantes y rico en vitamina B, fósforo, magnesio, zinc y cobre, que son minerales y vitaminas muy importantes, sobre todo para el crecimiento del sistema nervioso central. Y
Y ya lo hemos dicho, si entra en las escuelas es para esto, porque el fósforo y el zinc son alimentos súper importantes para el crecimiento, el desarrollo neuronal, y esto a los niños es lo que les interesa y lo que deberían de hacer. Y nada, y los retos que tenemos frente a esta carne, en primer lugar, aumentar la vida útil, a ver si la podemos tener en expositores, al menos ni que sea media semana. El riesgo que dan de oxidación por el alto contenido en hierro y de enranciamiento. ¿Enranciamiento? ¿Sí? Vale. De enranciamiento debido a la grasa que hay, que pueda dar mal sabor a la carne. Los aromas diversos, se ha visto que el animal es lo que come la madre, sobre todo los que están en los pastos, y según en qué pastos, según lo que coman, según el agua que beban, como ha dicho antes Joan, y según muchos factores, la carne de cada canal puede dar un sabor diferente, que no es porque esté mala, porque esté buena o por lo que sea, sino que el animal es lo que come y la carne es el reflejo de lo que ha comido. Y debido a esto también hay una diferente heterogeneidad sensorial, ¿vale? Y los grandes retos que tenemos, que podemos estar hablando de carne de potro, de que si es la mejor, que si es todo, son los grandes prejuicios históricos. Es decir, toda la gente, ahora ya, pobrecitos, ya van quedando menos, pero toda la gente que sufrió posguerra, se tenía que comer animales, que estaban hartos de trabajar, que tenían pasados los 20 años y recuerdan aquella carne, y aquello eran zapatos con patas. ¿Vale? Y claro, tampoco se pueden madurar estas canales porque enseguida se oxidan. Y el otro prejuicio muy grande, y este supongo que es el que hay que abordar con más intensidad, es el prejuicio social del potro. El potro es muy bonito, pero también sabemos que el cordero es muy bonito, que los terneros son muy bonitos y que los conejitos también son muy bonitos. Entonces, esto es el gran hándicap que tenemos ahora frente a la carne de potro. Y intentar esto, si contra el prejuicio histórico, lo que intentamos desde la FECAPI y creemos que es lo que tenemos que intentar desde toda la federación, evitar la matanza de animales cruzados, de animales viejos, de animales de ocio, y tener carne de calidad para que toda la carne que salga a la cadena alimentaria sea carne de calidad. ¿Vale? Y esto es lo que os quería contar.